Nací en un palacio de mármol y oro, Alejandría, crisol del mundo. Pero no crean que mi infancia fue un cuento de hadas. Desde niña, el poder era un juego peligroso, una lección aprendida entre susurros en los pasillos. Mientras otras aprendían danzas, yo devoraba papiros en la gran biblioteca, idiomas, política, estrategia, medicina. ¿Alguna vez mencionan eso los romanos en sus crónicas? No. Es más fácil pintarme como una cara bonita, esperando a un conquistador. Mi padre, Ptolomeo Auletes, me enseñó que Egipto era un tesoro codiciado y que, para protegerlo, una reina debía ser más astuta que cualquier hombre. Esa fue mi primera y más importante lección. A los 18, reina, pero el trono venía con un esposo, mi propio hermano menor. Tradición, decían. Una farsa, digo yo, para controlarme. Sus consejeros, eunucos y arribistas, me veían como una amenaza. Una mujer joven, sí, pero con ideas propias. ¡Qué osadía! Pronto conspiraron, me apartaron. El exilio, mi primer gran desafío. ¿Creen que lloré en el desierto? Reuní un ejército. Una reina no se rinde, se reinventa. Ya entonces aprendí que para sobrevivir, a veces hay que ser implacable. Luego me llamarán cruel, por decisiones que cualquier rey tomaría sin pestañear. Roma. Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo, Pompeyo, y yo vi una oportunidad. Mi reino estaba dividido, mi vida en peligro, la historia de la alfombra. Un gesto audaz, sí, una forma de llegar a él cuando todos mis enemigos me bloqueaban. Pero seducción fue política, fue demostrarle que no era una niña asustada, sino una reina, dispuesta a todo por su corona y su pueblo. Hablamos durante horas de filosofía, de Egipto, de Roma. Vio mi mente, no solo mi rostro. Nos necesitábamos mutuamente. Él, los recursos de Egipto. Yo, su poder militar para recuperar mi trono. ¿Es eso tan difícil de entender para sus historiadores? Viví en Roma, a la sombra de César. Observé su senado, sus intrigas. Aprendí y le di un hijo, Cesarión, sangre de faraones y de Roma. Un puente entre dos mundos o una amenaza para muchos. Para ellos, yo era la reina egipcia, la extranjera, la hechicera. Sus mujeres me temían, sus hombres me deseaban o me despreciaban en público, mientras me buscaban en privado. Hipócritas, se escandalizaban por mis costumbres, mi independencia. Una mujer que opinaba, que no se sometía. Eso, en Roma, era un pecado imperdonable. Más aún, si venía de una reina, de una tierra que consideraban inferior, aunque codiciaran sus riquezas. Tras la muerte de César, el mundo volvió a ser un caos. Y entonces, Marco Antonio, otro romano, sí, pero con él fue distinto. Él sí entendía Oriente, vio la grandeza de Egipto, no solo un granero para Roma. Nos unió la ambición, la visión de un imperio compartido. Y sí, también hubo pasión. ¿Acaso una reina no puede amar? ¿O es que el amor en una mujer poderosa automáticamente anula su intelecto? Nos llamaron borrachos, decadentes. Octavio necesitaba destruir nuestra reputación para justificar su guerra. La propaganda. ¡Qué arma tan eficaz! Pintaron nuestro amor como una debilidad, nuestra alianza como una traición a Roma. ¡Traición! Luchábamos por un futuro diferente. No solo me sentaba en un trono dorado, goberné, administré las finanzas, impulsé el comercio, hablé el idioma de mi pueblo, algo que ninguno de mis antepasados ptolemaicos se molestó en hacer. Comandé flotas, estuve en Actium. ¿Cuántas reinas pueden decir eso? Pero la historia, escrita por mis enemigos, prefiere recordarme llorando por mis amantes, no luchando por mi reino. Dicen que mi presencia en Actium fue un error, una distracción para Antonio.
o temían a una mujer que se atrevía a estar en el campo de batalla, rompiendo sus esquemas. Fui estratega, no un adorno. Perdimos. Actium fue el golpe fatal. Pero incluso en la derrota busqué proteger a mis hijos, negociar por Egipto. Octavio no quería paz, quería sumisión total, quería exhibirme encadenada en Roma. Jamás le daría ese placer. La última reina de Egipto no sería un trofeo para la arrogancia romana. Mi muerte fue mi última decisión soberana, mi último acto de desafío. La serpiente, el áspid, tan poético, tan femenino para sus cronistas, un final digno de la seductora. ¿Y si les dijera que fue una elección fría y calculada, la única salida honorable que me dejaron? Mi cuerpo no sería profanado, mi espíritu no sería quebrado. Siglos han pasado, me han convertido en leyenda, en caricatura, la devoradora de hombres, la reina exótica y trágica. Han escrito obras, pintado cuadros, filmado películas, casi siempre desde la mirada de Roma, la mirada de los hombres que me temieron o me desearon. Pero yo fui más. Fui una madre que luchó por sus hijos. Fui una erudita. Fui la última faraona que intentó preservar un legado milenario contra el poder implacable de Roma. Fui una mujer en un mundo de hombres que usó todas las armas a su alcance, su inteligencia, su encanto, su voluntad de hierro. Así que, la próxima vez que escuchen mi nombre, pregunten, ¿quién cuenta la historia? Y busquen mi verdad entre las líneas de la propaganda. Quizás, solo quizás, encuentren a la verdadera Cleopatra.